Buenos días para todos, soy Liliana Acosta Puentes. Bienvenidos a la sexta edición del Congreso Nacional de Iniciativas Clúster. Serán 2 días en los que a través de diferentes conferencias, paneles y presentaciones buscamos promover la competitividad regional, la productividad empresarial, la innovación y la internacionalización en Colombia, mediante el impulso de diferentes iniciativas clúster que actualmente existen en el país. Este año tendremos como propósito contarles a ustedes de nuestro eslogan Sofisticando mercados y descubriendo oportunidades, teniendo en cuenta la creciente necesidad de dinamizar el aparato productivo para seguir estimulando la recuperación económica. De hecho, uno de los objetivos de este evento es crear sinergias que apalanquen el proceso de transformación productiva desde el nivel local y analizar los instrumentos que permiten consolidar el fortalecimiento de las iniciativas clúster. Este congreso es organizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia Productiva y su estrategia Clúster Más Pro, la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio Confecámaras a través de la red Clúster Colombia y la Cámara de Comercio de Ibagué. Nuestros aliados estratégicos para este evento son la Cámara de Comercio de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín para Antioquia, Impulsa Colombia, la Alcaldía de Ibagué, la Gobernación del Tolima, la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Tolima, la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima y la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima. Recuerden que pueden consultar nuestra programación completa en www.congresocluster.co. También los invitamos a utilizar en sus redes sociales el hashtag del evento Congreso Clúster 2021. E iniciamos ahora el primer bloque temático del Congreso denominado Oportunidades para impulsar la competitividad regional, con la conferencia La nueva era de la competitividad, el rol de los clústers, a cargo de Christian Kettels, vicepresidente del Fondo Danés de Innovación y presidente del Consejo Asesor de TCI Network y de Orquestra, el Instituto Vasco para la Competitividad. Recientemente regresó a la Escuela de Negocios de Harvard, donde se desempeña como miembro principal en el Instituto de Estrategia y Competitividad del profesor Michael Porter. También es miembro del Consejo Asesor Económico del Fondo de Riqueza Soberana de Arabia Saudita. Su trabajo se centra en los fundamentos del crecimiento económico a largo plazo, los factores macroeconómicos determinantes en el éxito de las empresas y la competitividad de los países, los clústers y las políticas regionales de innovación. Tiene amplia experiencia de trabajo con líderes políticos, corporativos y académicos de alto nivel en todo el mundo. De hecho, ha asesorado a organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. Es autor de un gran número de informes orientados a políticas y evaluaciones de competitividad. Recuerden que durante el transcurso de esta presentación pueden enviar sus preguntas al chat disponible en la parte inferior de sus pantallas y nosotros se las haremos llegar al conferencista. Sin más preámbulos, con ustedes el doctor Christian Kettels. Doctor, bienvenido. Un saludo muy cordial desde Colombia. Muchas gracias. Estoy muy emocionado de ser parte de esta conferencia y obviamente incluso me gustaría estar en Colombia, pero no solamente porque Colombia es muy bonito, pero también porque Colombia se ha desarrollado como líderes en el tema de clusters con respecto a estas ideas y para un desarrollo económico. Tengo la oportunidad de ir a Colombia algunos años, alguna experiencia. Estuve en Medellín con un colega que estuve allá compartiendo en una cámara y aprendí mucho de él, cómo y sus colegas se han estado desarrollando y cómo han desempeñado sus ciudades con respecto a estabilizar la sociedad, la economía en las ciudades. Y también me acuerdo que también estuve en Bogotá, en donde pude aprender un sistema nacional con un colega también allí en Bogotá, donde estuvimos desarrollando con una consejería, en donde estuvimos, el cual es bastante activo. Tenemos un liderazgo también con respecto a las iniciativas de Cluster. Es un placer estar con ustedes aquí hoy y vamos a mirar algunas discusiones más adelante para tener un diálogo. Entonces, como estamos aquí juntos hoy, obviamente estoy todavía trabajando
bajo la impresión académica que tenemos con respecto a los cambios para todos nosotros. Permítame un segundo, hago un ajuste. Pienso que cuando la pandemia comenzó, muchos de nosotros estábamos preguntando qué va a pasar con los clústeres y cómo van a ser los clústeres un factor fundamental y clave para poder verificar estos tipos de estaciones para hacer lanzamientos en Colombia. Hemos aprendido con el tiempo es que el hecho de que las organizaciones trabajan muy fuertes con sus responsabilidades. E incluso si nos movilizamos, los activos, las capacidades que tenemos, y sí, claro, las organizaciones de los clusters no tienen muchos recursos, están más enfocados en las compañías medianas y grandes empresas con respecto a la colaboración, incluso permitiendo trabajar juntos para tener un camino, para tener unos recursos que nos permitan llevar a un resultado más cercano alrededor del mundo. Pero pienso que en Latinoamérica también, particularmente en Colombia, Colombia ha sido un líder para poder movilizarse hacia el futuro y para poder tener la seguridad y la certeza de que los recursos están siendo utilizados previamente para poder lograr este tipo de iniciativas de una manera consistente, de una manera sostenible. También yo sé que las posiciones de las economías, las prioridades para poder tener unas conexiones muy fuertes entre el sector privado y entre las otras compañías, y quiero añadir también que los gobiernos también están del otro lado para asegurarnos que no vaya a faltar nada de lo que necesitemos. No simplemente quedarse solo en un área o sentirse que están solos, pero también que tienen algunos socios con responsabilidades. Va a ser un reto bastante interesante. Hemos aplicado y hemos aprendido desde las organizaciones de los clusters durante la crisis. Pienso que la pregunta que nosotros estamos enfrentando es qué podemos hacer por nuestros propios clusters y por nuestras propias organizaciones también, porque necesitamos entender y tenemos que sostenernos después de la crisis, porque muchas sociedades están haciendo un tipo más sostenibilidad y que después de la crisis vamos a ser muchos más fuertes. La manera en que lo hacemos es particularmente tener una consistencia y qué hemos aprendido. Detengámonos un poco en qué hemos aprendido de la crisis para poder implementar eso a los clusters. Y si algunos de ustedes han sido parte o han tenido este contacto con los territorios, para todos nosotros pienso que es un recordatorio muy importante porque todos sabemos que las visiones son claves. También necesitamos dirigirlas allí, también a las comunidades. Asimismo, una vez estamos haciendo esto, ¿qué es lo que realmente cambia y cuál es nuestro pensamiento real alrededor de todo lo que estamos haciendo con respecto a la pandemia que pasamos? Tenemos que pensar para asegurarnos que esta crisis también es una oportunidad más allá de crear un sistema de clusters mucho más efectivo, mucho más flexible, y cómo podemos seguir hacia adelante, cuáles van a ser las implicaciones, cuáles van a ser los roles que necesitamos desempeñar desde la observación de otros clusters y también como las comunidades y las otras comunidades van a empezar a aportarnos también. Bueno, simplemente recordémonos de dónde están los clusters, porque también estamos estableciendo el ADN de los clusters. Pienso que es muy útil a través de la construcción de cómo distinguimos un clúster desde otros conceptos, ya sean las formas, ya sean los sectores o cosas así. Primero que todo, los clusters van a estar con respecto a la variedad. Y también puede ser un poco obvio, porque todo el tiempo estamos hablando de que los clusters tienen que ser buenos en algo. Pero con el tiempo estamos haciendo más investigaciones para ver cómo fortalecer las mismas con respecto al apoyo y a las industrias alrededor de las intervenciones económicas claves para definir todo este tipo de clusters. Entonces, una vez los clusters sean conocidos y estén actualizados,
para traer los patrones adecuados y trabajar juntos en los cuales conectamos entre sí. Entonces necesitamos pasar al segundo punto, en donde va a ser una proximidad local con respecto a la parte legal, a la parte económica, que determina el entendimiento completo de cada clúster y también para saber en dónde están los clústeres. Tenemos un reto también de la digitalización y cómo se interactúa con esto a nivel global, porque las personas alrededor del mundo también están haciéndolo de diferentes maneras. Lo que vemos con respecto a estos clusters son tiempos específicos de interacciones, donde vamos a permanecer allí para replicar esto allí. Entonces, no simplemente son conexiones locales, conexiones globales a nivel de clusters, pero también es la conexión y la combinación de fuerzas para complementarnos, para tener un desempeño económico y para poder lograr un nivel mucho más alto. Y finalmente, los clusters que son fuertes necesitan también colaboración, necesitan valentía de cada uno de sus integrantes para poder tener una colaboración y asegurar que es una acción combinada en donde vamos a tener el análisis no solamente colaborativos, no son conglomerados, no simplemente es un equipo, sino que también tienen un apalancamiento. Lo más fuerte que viene aquí es de diferentes maneras y de diferentes modelos y unidades de negocio. Siempre tenemos que preguntarnos al comienzo de una manera local. Entonces, estos tres elementos combinados con una masa crítica para saber hacia dónde están los clusters y hacia dónde los vamos a llevar. Pienso que tenemos que ser capaces de mostrar estos tipos de ideas, así como dice en la literatura, cómo vamos a traducir no solamente los modelos, sino también cómo evaluarlos, cómo verificar la introducción, cómo verificar también la información, porque pueden venir muchos tipos de clusters de Europa, de Rusia, de India, pero tienen un patrón en común. ¿Cómo se conectan los clusters a las figuras económicas? Primero que todo, necesitan estar alrededor del mundo para que sean partes de una actividad económica. Y también las actividades económicas intentan colocar ciertas estrategias. Entonces vamos a tener que ver algunos puntos estratégicos en donde vamos a desempeñarnos de la mejor manera, de una manera fuerte, también para mirar la innovación. También vemos los clusters actualmente están viendo la calidad de su productividad, entendiendo que la productividad viene de entender la presencia de los clusters y su dinamismo. Entonces, estamos viendo la información y los clusters, cómo pueden hacer un mejor trabajo. Y no es que nos sorprenda, porque al comienzo las personas empiezan a pensar, pero ¿cómo voy a conducirlo? ¿Cómo voy a ejercerlo? Porque vamos a tener que exponer nuestros sectores específicos con nuestros talleres. Y hemos visto muchas crisis, lo cual también es una verdad. Los clusters también dan la oportunidad de reactivarnos como sistema, traen de empezar a generar una nueva oportunidad y nuevas capacidades con respecto a los nuevos clientes, y los nuevos clientes necesitan ver algunas compañías que no pueden generar. Entonces estamos generalmente viendo cómo ser más resilientes, porque las opciones dentro de la economía y dentro de la diversidad de la economía, las opciones pueden ser conductivos con respecto a la economía mundial, lo cual no está viendo con respecto a las economías. Entonces, para tratar de entender la dinámica de cómo la economía evoluciona, entonces hay una idea que ha sido discutida y cómo generar el presente de los clusters, cómo vamos a hacer una sombra a futuro para la economía.
Porque con respecto al panorama que tenemos, es algo con respecto a la competitividad y la fabricación de su economía básica. Al mismo tiempo, los clusters no lo es todo. Simplemente el clúster contribuye a un desempeño con respecto a los emprendedores, a las organizaciones, a la economía, para tener cómo tener esta conceptualización para producción, productividad en algunos de los ambientes iniciales. Para verificar algunos de estos elementos claves y con relación a esta relación, y con respecto a estos regalos que tenemos, con respecto a las posiciones y con respecto a todo lo que vamos a hacer como clusters para apoyar de manera local a las industrias, con respecto a las industrias y con respecto a la infraestructura, porque va a haber un mix, va a haber una mezcla de clusters con respecto a cómo acercarnos, cómo volvernos más productivos, cómo ser más prósperos a nivel de clusters. Esto fue lo que encontramos acá. Primero, individualmente a estos factores, con respecto a este tipo de confirmación, de alguna manera. Lo que estamos viendo de una manera más cercana y de cerca es ver las condiciones que tenemos que empezar a verificar con respecto a las ubicaciones y a los clusters, ya sean que pueden ver algo especial y inicialmente lo pueden hacer así. En la mezcla de los clusters con respecto a los marcos de referencia para verificar la calidad e intentar tener un avance no tan complejo. ¿Y cómo lo logramos? Entonces, este tiene que tenerse de una manera independiente para tener una especialización en las industrias y tener mucho cuidado con no tener los mismos marcos de referencia, porque es un efecto positivo, es la manera en que hacemos un mejor uso de las condiciones de los marcos de referencia actuales, especialmente si este es un marco de referencia inicial, tenemos una presencia con unos clusters, los cuales nos están conduciendo de una manera próspera. Lo que significa esto con respecto a una política y con respecto a la información, con respecto a la relación que tenemos acá para conectar algo más avanzado, más sofisticado y más avanzado con respecto a los clusters. Pero ¿cómo se mueven hacia ese top, hacia eso grande? Una vía tradicional en los cuales hemos asesorado en el pasado en otros tipos de organizaciones, básicamente estamos verificando que para cada uno de ustedes podamos ver, invertir en infraestructura para ver cómo usted mismo se está moviendo y cómo está avanzando. Lógicamente, esto es sobre el tiempo, pero es algo también que necesitamos mirar. Así es como vamos a verificar, porque hay muchas sociedades en donde necesitamos ser muy rápidos. Y la respuesta es verificar el compromiso, el horizonte, hacia dónde le estamos apuntando, para ser más productivos, para tener algo más emocionante y más productivo con el tiempo también. Y que con el tiempo, y puede verificar aprendiendo las economías y con respecto a las economías del sector. Infortunadamente, este tipo de acercamientos pueden generar un choque con respecto a las mezclas que estamos haciendo. Y también ese tipo de cosas han estado sucediendo en las industrias para intentar materializar esto para tener un apoyo público. Entonces, ¿cómo generar este acercamiento
hacia estas ideas, porque básicamente intenta combinar lo mejor de todas las herramientas que han hecho hasta el comienzo. Necesitamos mejorar el ambiente de trabajo de una manera sostenible, pero no lo podemos hacer con un promedio, simplemente necesitamos enfocarnos clúster en clúster, porque vamos a necesitar las oportunidades de una manera individual, donde vamos a tener las conexiones para lograrlo en estas industrias. Entonces, sí necesitamos ser muy conscientes o necesitamos utilizar herramientas para ayudar a estos sectores, para verificar estos ambientes con respecto al mercado y a la opinión que tenemos con este mercado. Una pregunta es que, ¿con qué deberían estar unidos los clusters? Bueno, si tenemos algún tipo de herramientas o algún tipo de fuerzas que estamos definitivamente no teniendo en cuenta. Ustedes pueden ver California con respecto a las investigaciones y cómo pueden hacer en Silicon Valley, poder tener algunas iniciativas iniciales con respecto a esos clusters desde la realidad de las economías de cada localidad. Pienso que es una preocupación que es lógica, pero en la práctica tenemos que llevarla de una manera bastante práctica, porque si ustedes ven las recomendaciones que se les hacen a los clusters, muchas veces vamos a ver algo bastante avanzado o también algunos clústeres que son digitales y la mayoría de ellos están conectados ya con lo que tienen y con lo que han preparado previamente, porque tenemos un segundo reto acá y también tenemos algo que también está en Europa, porque si usted solamente se enfoca a lo que tiene, entonces, ¿qué va a pasar con el camino? Porque no está investigando algo nuevo o simplemente no está teniendo un control del mismo. Simplemente estamos intentando de dirigir la construcción de los clústeres de diferentes maneras. No simplemente no estamos viéndolo desde ese tipo de sectores. Lo que necesitamos hacer es algo que combine para tener un camino que no sea tan difícil, porque necesitamos tener una estructura cambiante con respecto a las bases de nuestros clusters. ¿Cuántos clusters tenemos? ¿Cuántos vamos a tener? E identificar las oportunidades de crecimiento que vamos a tener en el momento, toda la idea, la flexibilidad y también el análisis, así como en Colombia, y también poder tener algún sistema de mecanismo de inversión en donde podamos generar algunos campos. Esa es la manera en que nosotros, ustedes y nosotros, vamos a transformar la economía. Incluso si lo hacemos de una manera sistemática para generar las ubicaciones, para poder verificar los sectores, para verificar la competencia y hacer una evaluación de la misma. Entonces, una vez tengamos listo esto y para poder ver este desempeño y para ver estas oportunidades que están allí, entonces vamos a identificar todo lo que estamos haciendo y también es algo que genera un impacto para muchas personas a lo largo del camino. Por eso estamos acá. Con respecto al impulso, a la productividad y a la potencialización que tenemos. Entonces vamos a concentrarnos en ese objetivo porque hay muchas cosas en el camino. Porque así es como vamos nosotros a lograrlo. Vamos a verificar, acelerar este tipo de modificaciones. Y también hay algo aquí que tenemos que verificar dentro de este lanzamiento, es verificar los ambientes de los emprendimientos que tenemos y qué problemas podrían tener, porque algunas veces no lo sabemos, cuáles son las oportunidades que tenemos, porque necesitamos saber también qué pasa con los emprendedores, qué ideas tienen y asegurarnos que ellos también tienen la oportunidad de tenerlos.
porque tenemos que tener diferentes estados, diferentes tiempos de transformación. Tradicionalmente, para aquellos que están acostumbrados a manejar estos clusters de una manera efectiva, y eso es lo que estamos haciendo, pero pienso que simplemente tenemos que incrementar este tipo de manejos para ayudar y para identificar el real potencial y para asegurarnos que el clúster como tal no está simplemente estático, no está allí quieto, pero sí desarrolla y tiene un desempeño bastante fuerte para no quedarse estático, porque vamos a utilizar también las nuevas tecnologías y todo lo que tenemos a mano para hacerlo. Entonces, pensando en esto, es cómo los clusters están cambiando y qué es importante allí para darse cuenta de ello. Una de las herramientas que tenemos allí disponibles desde los subsidiarios, desde algunos mercados que se regulan, verificar también desde adentro hacia afuera, a partir de las investigaciones y de los ambientes. Entonces, lo que esto hace retador todo es que vamos a verificar todos estos tipos de sistemas sostenibles, porque también son cosas que son bastante importantes de verificar y de consolidar. Y pensar específicamente estas situaciones, cuál es la herramienta que me pueden ayudar a irme al siguiente paso, cuál es el secuenciador, cuál es la invención que tenemos, qué es lo que tenemos que hacer para que los clústeres vayan hacia adelante de una manera técnica, de una manera profesional, y qué necesitamos desarrollar allí y cómo podemos colaborar, cómo podemos crear nuevas bases para llegar al final de la línea. Automáticamente es lo que sucede allí. ¿Y cómo vamos a tener que ser más competitivos con respecto a los clusters? Y simplemente les damos algunas recomendaciones, algunas sugerencias para que ustedes piensen desde su campo, para que reconocen la iniciación de esto con un número de años. A través de la historia, hubo una historia en donde tuvimos un entendimiento, en donde las iniciativas de los clusters estuvieran allí en acción y cómo estaban operando. Y lo que encontramos fue bastante interesante, incluso para nosotros el día de hoy, porque no hay un kilo de aplicaciones, no hay un cúmulo de aplicaciones bastante grande de información para aplicarla, pero sí estamos muy pendientes de qué es lo que va a suceder allí. Algo que tenga coherencia para que entre nosotros construyamos algo de impacto como comunidad. Simplemente ese va hasta hoy. Incluso ha funcionado 50 años atrás. Simplemente tenemos una misión hoy para cambiar el futuro. Entonces, algo muy interesante es con respecto a una investigación que se hizo en Cambridge, en Massachusetts, y cómo estuvo ubicado allí las universidades de MTAs. Entonces, muchas personas estuvieron allí diciendo, bueno, ¿qué pasó con los clusters o qué pasó con el manejo de los mismos? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? Pero así como les conté, 50 años atrás tuvimos muchas actividades económicas desde la ciencia, desde incluso la industria farmacéutica. Con ello, lo que estuvimos allí viendo es verificar una coalición de industrias y las universidades desde la prueba que hicimos en Massachusetts para ver las iniciativas de los clusters, para cubrir todo el esfuerzo, para verificar que todas estas ubicaciones estuvieron conectadas. Entonces les estaba diciendo del hecho de que las iniciativas de cluster que tenemos actualmente tienen algunas aplicaciones con una proactividad y con una generación de productividad que nadie más va a asumir, porque también depende mucho de las ubicaciones y el entendimiento de que lo que necesitamos generar con respecto a lo que necesitamos inventar, porque es una combinación en las estrategias que vamos a tener para trabajar juntos para lograr el objetivo final. Pienso que eso es exactamente lo que necesitamos empezar a verificar aquí, para verificar qué tipo de impacto vamos a tener que ver aquí, porque muchos startups también pueden tener este tipo de situaciones, así como la industria farmacéutica, y con el tiempo tener un impacto económico global. Ahora, lo que estamos viendo aquí con respecto a las organizaciones y a los clusters alrededor del mundo, podemos ver el impacto de, lógicamente, las actividades que han sido escogidas dentro de las organizaciones, pero también depende del contexto, todo lo que queremos resaltar, así como les comentaba desde las investigaciones de Cambridge,
También tienes unas compañías bastante fuertes con unos ambientes de negocios bastante importantes, pero sin dejar de lado que esta personalización como tal va a tener que verificar algunos modelos para poder mezclar, para poder mezclarse globalmente. Es lo que yo me acuerdo. Podemos verificar qué está pasando. Y el impacto de pronto está limitado. Hay unos modelos que pueden ser un poco más ambiciosos, en donde vamos a tener que verificar cuáles son las interfaces claves que ayudan al gobierno a interactuar y a colaborar con el sector con un tipo específico de clusters. Pero déjenme darles un ejemplo con respecto a mi experiencia, lo cual es algo que no sé si ustedes de pronto han escuchado antes, en cual en España, en el Basque Country, fue algo muy económico con respecto a los precios. Lo que intentamos fue transformar, pero también utilizar nuestras habilidades y nuestra experticia para hacerlo. La manera en que estamos verificando este tipo de situaciones fue ajustar las organizaciones del cluster porque es una herramienta clave para organizar la implementación de las políticas empresariales. Entonces, incluso podemos ver algo que puede afectar el clima, que pueden afectar la estabilización de las empresas para que se puedan ver de una manera internacional a manera de innovación. También no hubo solamente enfoque en clústeres individuales, pero lo que hicimos fue verificar un grupo de clusters para verificar las ubicaciones, así como lo pueden ver en la diapositiva, en donde lo pueden ver de esta manera. Pero de nuevo, no simplemente es una infraestructura que vamos a tener que construir entre todos para transformar esta locación, esta ubicación, para competir de una manera bastante fuerte y a un nivel mucho más alto. Esto se ha hecho en el Basque Country, en una de las regiones en España. Ahora, ¿cómo integra lo que están haciendo de una manera individual con una estrategia nacional? Aquí tenemos otro ejemplo de la dinámica, lo cual está comenzando 20 años atrás para ver un clúster médico. Y mucha gente lo que está verificando es mirar cómo es el sueño de California con respecto a las ubicaciones y cómo lo hicimos, porque simplemente tenemos que verificar las áreas en las que estamos trabajando. En Singapur simplemente fue un lugar diferente, en donde tienen un portafolio bastante grande de desempeño económico, en donde se estuvieran conectando con estos tipos de actividades en términos de los servicios técnicos, pero también la industria química también, que es una bastante fuerte en la región. Entonces, incluso ellos tuvieron la capacidad de identificar este tipo de cosas, aquí donde Jason estuvo ubicando la fuerza económica que tuvieron, con una ambición, lo cual tenía una coherencia con la locación, hacia qué país querían irse, hacia qué país, no simplemente la productividad, pero más un tema de innovación a un nivel mucho más alto. Entonces, eso tiene sentido para que este esfuerzo pueda ser añadido a lo que está haciendo Singapur, pero fue casi que llevándolos hacia el límite para verificar qué tan competitivos eran en esta construcción, y eso ayudó también a tener un sistema mucho más fácil para invertir mucho dinero en esto, pero también hizo muchas contribuciones para el cambio de lo que pasaba con la economía de Singapur, y eso era todo lo que sucedía allí. Entonces, un reto de algunas de las reacciones que tuvimos para resolver es un balance entre las políticas nacionales y los clústeres regionales, así como operaba eso en Singapur. Eso es lo que tenemos que empezar a verificar, porque esto también luce bien. Es el botón que tenemos que oprimir para que las políticas nacionales tengan un crowdfunding con respecto a las iniciativas de operación y que apoyen las actividades y que tengan un impacto más grande en las diferentes locaciones y con respecto a los clústeres regionales. Y la pregunta es, ¿cómo usted va a escalar esto? Porque es algo que hemos estado escuchando por mucho tiempo. ¿Cómo vamos a asegurarnos que todos
organizaciones y todos los clústeres trabajen juntos y tengan una retroalimentación para tener una colaboración nacional en los diferentes sectores, para tener unas políticas más fuertes, unas políticas más rentables alrededor del país. Simplemente esto es lo que hacemos con algo que ustedes piensen con respecto al manejo de los clusters para hacer un buen trabajo, así reportando al gobierno nacional de todo lo que se está haciendo. También es algo de tener las estructuras claras y cómo poder desempeñar y desarrollar este tipo de conceptos y de desempeños y desarrollos, siempre dando los canales, proveyendo los canales para poder hacerlo, porque también es un tema de seguir, de tener una constancia, porque muchas veces no tenemos los conceptos claros de acercamiento a los clusters. Es muy importante tener ese reto en mente. Entonces, otro ejemplo que vamos a tener aquí, desde lo que tenemos también en Perú, incluso en otros países, en donde hay un nivel estructural a nivel nacional con respecto a los sectores. Entonces, para verificar cómo vamos a hacer dentro de estos clústeres regionales, para activar de pronto hoy o mañana, cómo mirar estos canales y cómo lo podemos hacer para interactuar entre clusters a nivel nacional. Entonces, vamos a hablar cómo fluye y qué ha cambiado. Necesitamos preguntarnos y cuestionarnos acerca de nuestras ideas también, porque muchas personas les encanta hablar sobre la parte de las crisis de una manera mala, porque entonces también hay gente que ve dentro de la crisis unas semillas de oportunidad, así como nosotros hemos hablado y discutido con nuestros colegas desde la información, desde la crisis, tenemos una ubicación económica y cómo el impacto se vuelve uno más competitivo. Y después del tiempo, cómo poder generar unas economías mucho más extremas y mucho más eficientes, porque también los precios se volvieron un promedio y unas oportunidades. Entonces es algo que no nos sorprende, porque es algo que está alrededor de nosotros. Las crisis traen devastación también y tienen su precio, pero ¿cómo podemos generar de esa crisis algo bueno? Porque vamos, ven aquí en la parte derecha de la diapositiva, es un porcentaje muy específico y significativo en donde cómo podemos a través de las crisis volvernos más fuertes, lo que significa que somos capaces de acelerar una economía a partir de la crisis. Entonces, lo que esto me dice es que esta crisis puede ser una oportunidad, pero no puede ser automático, simplemente la verdad no puede ser así nomás. Necesitamos tener un plan de cómo cambiar y cómo podemos salir de esta crisis de una mejor manera. Entonces, lo que podemos empezar a verificar aquí es el análisis y cómo nos hemos enfocado de una manera tradicional para verificar los resultados y así como les he venido afectando y cómo poder crecer nuestro sistema. Así también en Colombia, lo hemos hecho muchas veces en Colombia. Entonces, yo sé que cómo el COVID afectó la competitividad. Esto nos dice que necesitamos muchas imágenes porque necesitamos empezar a verificar los cambios a nivel mundial y qué cambios han sucedido y cómo poder acelerar esto de una manera efectiva. El impacto económico. Y pienso que con esto empezamos a verificar un contexto de políticas y cómo las estamos haciendo. Vamos a comenzar con los resultados económicos para tener un punto de partida de la situación. Colombia ha tenido algo mucho mejor, un promedio mejor que en Latinoamérica. Pero no quiere decir esto que sea el mejor desempeño con respecto a las economías para poder seguir a partir de la crisis. La crisis pienso que ha sido profunda, pero Colombia creo que ha reaccionado de una manera bastante sostenible para que podamos tener lo menos impactos positivos posibles. Eso es lo que estamos hablando, porque también es importante mirar el contexto, tenerlo siempre en cuenta para saber en qué contexto se encuentra su cluster.
y para saber qué pasa y cuál es el impacto de la crisis a manera de las bases competitivas de Colombia, porque los principios no se han cambiado a pesar de la crisis, porque tenemos muchas regulaciones, tenemos muchas leyes, tenemos las capacidades. Sin embargo, lógicamente, algunos de nuestros mayores preocupaciones es con respecto a la educación también de la gente joven, y también el mercado también ha tenido una reacción bastante fuerte donde sube y donde baja, y también el sistema. Tenemos algunas fuentes en donde tenemos alguna credibilidad, y también tenemos algunas preocupaciones con respecto a la informalidad de la educación y el mercado laboral. Es para el mejor tiempo, a corto plazo, poder generar un incremento en esta medida. Todas estas son cosas que ustedes deben tener en cuenta para saber qué es lo que pasa y qué implica en el mercado y cómo lo vamos a enfrentar. También vamos a ver algo acá, que incluso si usted tiene los mismos activos y las mismas capacidades, cómo reaccionan el valor de estos activos que nosotros estamos evaluando todo el tiempo para hacer una digitalización, para tener un ambiente macroeconómico, microeconómico con respecto a los contextos políticos y así sucesivamente. Entonces, simplemente ese es el tiempo de buscar su clúster y pensar cómo la economía de ese clúster va a cambiar. Hemos visto muchos ejemplos en el pasado. Estamos hablando, por ejemplo, de Silicon Valley, porque ellos han tenido una transformación dramática bastante fuerte, en donde estamos hablando de Nokia incluso, es un líder en celulares, y quiero que piensen acerca de eso, porque la tecnología cambia, porque tenemos que tener una aceleración de la digitalización, y eso significa que todas las bases fundamentales van a tener que tener también un cambio. Entonces necesitamos entender cómo va a cambiar el clúster, cómo va a cambiar su clúster, cómo vamos a generar un disparador para que sea más efectivo con respecto a la eficiencia y dependiendo de las dinámicas de sus clústeres. Finalmente, y puede ser un poco más complicado, cómo nos afecta la parte de gobierno y la parte pública. ¿Y qué está haciendo el gobierno? ¿Qué necesita hacer el gobierno para tener algunos términos de educación, de implementación, de manejo de orden público para la sostenibilidad? Entonces, no simplemente estamos creciendo y ya, sino también acerca de la calidad del crecimiento que estamos esperando. Eso es muy duro y muy difícil de manejar para algunos sistemas políticos, así como en Colombia, incluso en otros países, ha pasado ese tipo de cosas. Porque entonces tenemos unos clusters efectivos y cómo volverse efectivo dentro de los sistemas y las políticas de los gobiernos. Porque van a venir nuevas cosas como clusters y como organizaciones. Entonces, ustedes son las instituciones políticas, ustedes son las herramientas para generar esos tipos de ambientes. Esto significa que las organizaciones necesitan generar los nuevos roles. ¿Para ser proveedores de servicios? Sí, para ser proveedores de servicios en cuanto a tecnología y continuar todo este tipo de plataformas para seguir adelante, para obtener los objetivos y para conectarnos de una manera efectiva. Porque lo más probable es que este es el tiempo en donde vamos a verificar esto de una manera más efectiva. ¿Y cómo vamos a guiar a las comunidades para generar estos cambios tremendos a manera global, a manera internacional, y tratar de entender lo que se ha hecho y dirigir un nuevo escenario, porque juntos vamos a lograrlo? Para hacerlo así también, simplemente necesitamos pensar qué es lo que necesitan, qué ayudas necesitan y cómo lo van a lograr. Lo siguiente que me gustaría mostrar son los nuevos roles y los cambios y los retos y la sostenibilidad de impacto. Y también creo que estas organizaciones pueden hacer algunos cambios requeridos de manera sistemática, tienen que ser mucho más sensibles para verificar que tenemos que empezar a cambiar con respecto a las tecnologías, a las dinámicas, a los cambios, y cuáles son los roles de los clusters y cuáles ya tenemos listos
que es nuevo, que ya existe, porque puede tener un impacto más fuerte y que ha impactado a las organizaciones hasta ahora. Pero si necesitamos hacer esto, necesitamos realmente entender que esto es más que los recursos y las capacidades, porque los gobiernos pueden seguir adelante con estas tareas y pueden verificar esto así como van con respecto a las comunidades y las organizaciones también. Entonces necesitamos agrandar, ampliar y mejorar estos tipos de estrategias, porque algo que tenemos que tener en cuenta con respecto al cambio climático, porque vamos a tener algunos problemas, algunos cambios con respecto a las organizaciones y cómo trabajan juntas para compartir todo esto con respecto a las regulaciones y a las políticas. Es algo que tenemos que también sentarnos y ponernos de acuerdo. Muy bien, entonces, llegando hacia las políticas de los clusters, y yo pienso que si ustedes verifican los retos claves de los que hemos estado hablando, deberíamos empezar a trabajar con respecto a los clusters. ¿Qué deberíamos hacer? Simplemente crear este tipo de uniones siguiendo hacia adelante desde un sistema de modelo de control de clústeres sencillo. Y pienso que necesitamos movernos más hacia una perspectiva de fusiones, porque si usted piense por favor un segundo en su clúster local, individual, y piense qué tipo de conexiones necesita, qué tipo de organizaciones o de apoyos necesitaría, incluso si ya existe uno en su organización local. Piense acerca de su rol. No simplemente estamos hablando de unas uniones o de unos links. Simplemente es una tarea que puede que ustedes no controlen algunos puntos o algunas reacciones. Y finalmente, cuando hacen todas las personas que crean los controles y crean estas estrategias, necesitan tener esto de una manera natural para que fluya, para que simplemente no digamos esto es el error de la administración, de esto a la otra, simplemente cómo organizar esas clusters y cómo los errores nos van a ayudar a salir de ello. Una de las implicaciones para los que manejan los clusters y la administración de los clusters para saber en dónde están ustedes. Por eso es que necesitamos los diagnósticos para entender su ambiente de cluster, cómo va a cambiar con respecto a la generación de los mismos, porque algunas ubicaciones están allí dentro de el impacto tremendo que podamos tener allí. En donde usted está es algo que vamos a tener en un promedio de ubicación. La estrategia diagnóstica es donde usted necesita verificar cuáles son las opciones que tiene, con quién está compitiendo, cómo lo va a hacer y cómo va a ser de ayuda. Porque si ustedes tienen una ayuda o tienen un impacto en donde las estructuras y con sus socios van a empezar a generar un apalancamiento. Y finalmente, piensen que este es el tiempo de repensar qué tipo de clusters o qué tipo de organizaciones están teniendo, porque vamos a tener unos instrumentos para construir redes en donde podamos tener esta plataforma. Eso está muy bien, porque eso genera valor agregado. Si ustedes quieren hacer más, simplemente tomen las consecuencias y piensen cómo lo van a hacer, porque permitiendo esto quiere decir que vamos a tener las habilidades y las capacidades. ¿Cómo vamos a permitir que las organizaciones tengan la misma mentalidad, las habilidades necesarias y simplemente verificar cómo formar las bases de todo esto y para llegar a donde queremos llegar? El último punto con respecto a la integración de las organizaciones y los clusters. Nada va a ser más de malo para el cluster que tener unos silos dentro de la organización. Entonces, lo que queremos hacer es que las organizaciones y los clusters tengan una fuerza de integración, donde todos van a hacer una productividad con respecto a la internacionalización, hacia el upgrade de las habilidades que se tienen, y allí es donde las organizaciones realmente quieren proveer este tipo de herramientas, combinando las actividades para asegurarse que están haciendo un grande impacto. Y de nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir
algunas discusiones, no sé, perdón, discúlpenme por los problemas tecnológicos. Agradecemos al doctor Kettles por esa valiosa intervención y recuerden por favor ustedes utilizar las redes sociales, el hashtag del evento numeral Congreso Clúster. Es importante entonces indicarles que tendremos el espacio para preguntas justamente en este instante. Vamos a revisar qué nos plantean en este momento cada uno de los participantes, quienes están muy activos a través de las redes sociales y a través del chat. No olviden por favor participar y contarnos cuáles son justamente esos interrogantes que se van generando. La primera pregunta es la siguiente. ¿El trabajo colaborativo puede propiciar entornos más favorables al lograr que la fuerza laboral se congregue en un clúster? ¿Cómo diría usted que se pueden beneficiar las empresas que cooperan y compiten al mismo tiempo? ¿Cuál sería ese primer paso para dar lugar a la generación de confianza y lograr así esfuerzos de trabajo conjunto en el largo plazo? ¿Cuál sería esa respuesta entonces para nuestra participante, doctor Kettles, quienes a esta hora están muy conectados con cada una de las intervenciones que usted ha venido haciendo y la disertación que nos ha traído para plantear este escenario tan interesante? Es importante mencionarles a ustedes que estamos en un momento ya con la persona que le va a hacer la interpretación al doctor Christian Kettles y quien justamente también realizará una respuesta acerca de la intervención que ha venido desarrollando. Indicarles además, tenemos disponible nuestro chat para que puedan indicarnos las dudas, inquietudes, comentarios que pueden ir surgiendo a medida que vamos construyendo ese conocimiento de una manera participativa. Miren ustedes cómo aprovechamos las nuevas tecnologías. Han notado que a través de una plataforma nos reunimos casi que representantes de toda Colombia, de todo el mundo se podría decir. Todos aquí estamos aprendiendo acerca del mundo empresarial, reactivando nuestra economía y por supuesto construyendo una serie de líneas que nos van a permitir ahondar en cada una de esas ideas de negocio que tenemos a nivel nacional. Un saludo muy especial a esos pequeños empresarios, doctor Kettles, y a todas aquellas personas que han estado muy atentas de cada uno de esos aportes que ha venido entregando. Reiterarles a ustedes la invitación para que participen en las redes sociales y le contemos al mundo que desde Ibagué se está hablando de una iniciativa bastante interesante y es poder propiciar, poder mejorar esas cadenas de valor y, ¿por qué no?, lograr retroalimentar cada uno de esos escenarios competitivos que tenemos en nuestro país después de la pandemia COVID-19. Nos preparamos en instantes para recibir esa respuesta del doctor Christian Kettles, que está aquí conectado con nosotros y que además ha hecho una intervención magistral que sin duda alguna todos quienes estamos en el mundo empresarial le hemos sacado el mejor provecho. Esta es una oportunidad magnífica que justamente el día de hoy se representa desde la ciudad de Ibagué, la capital musical de América Latina. Ya han ustedes escuchado algunas intervenciones musicales, hemos estado muy a tono del cumpleaños de nuestra capital y también hemos querido brindarles a ustedes varios enfoques. Un intérprete de inglés que va a estar mediando en este diálogo con el doctor Christian Kettles, pero también una persona que está justamente haciendo la interpretación en lenguaje de señas, todo en procura de un evento que sea inclusivo, que se proyecte, que trascienda hacia otros espacios donde pueda haber una diversificación de público y de participantes. Esta ha sido una actividad motivada por la Cámara de Comercio de Ibagué, pero también con el apoyo de muchísimas cámaras de comercio a nivel nacional. Este ha sido un escenario en el cual aprovechamos la virtualidad, aprovechamos un escenario presencial y generamos una especie de híbrido donde podemos conectarnos con personas de todo el mundo. Grandes mentes, grandes conocedores del tema empresarial, del tema de la innovación que justamente el día de hoy están conectados con nosotros a través de una cámara, a través de un teléfono móvil, a través de un computador, todos interactuando y aprovechando esas nuevas tecnologías. Importante. El doctor Christian Kettles en breve estará planteando la respuesta que hemos venido generándole en torno a la pregunta de nuestros participantes. Vamos a generarle también un par de inquietudes que nos han estado llegando y a propósito, un saludo muy especial a la gente de Buenaventura
que en este instante están participando con nosotros. En La Guajira también observamos muchos participantes de Valledupar, de Bogotá, de Cundinamarca. Doctor Cristian Kettels, todos muy agradecidos y además de eso quiero contarle gratamente sorprendidos con su intervención porque ha sido muy traída a la realidad, muy cercana a lo que se está viviendo en el territorio colombiano y en los diferentes municipios y departamentos que justamente están conectados en esta mañana. Decirles además de eso que tenemos disponibles nuestro chat. Usted que nos está observando no pierda esa oportunidad de plantear unos interrogantes, unas preguntas, unas inquietudes en torno a aprovechar a quienes conocen a profundidad este tipo de temas. Esta es la versión número 6 de nuestro congreso, gratamente desde la ciudad de Ibagué, la capital musical de Colombia, la capital musical de América, desde el departamento del Tolima, y estamos escribiendo una nueva historia. Estamos siendo sede de un evento académico, de un evento que proyecta la parte cultural y por supuesto que también irradia a nuestros empresarios a nivel nacional. Retomamos entonces con la pregunta, doctor Cristian Kettels, y aquí vamos con el siguiente interrogante. ¿El trabajo colaborativo puede propiciar entornos más favorables al lograr que la fuerza laboral se congregue en un clúster? ¿Cómo diría usted que se pueden beneficiar las empresas que cooperan y compiten al mismo tiempo? ¿Cuál sería, doctor Kettels, ese primer paso para dar lugar a la generación de confianza y lograr así nuevos esfuerzos para mejorar y, por supuesto, tener algunos resultados a largo plazo? ¿Cómo generar ese trabajo conjunto y ese esfuerzo que justamente nos plantea nuestro participante? Okay, sir, can you hear me? Can you hear? Yes. Sure, sir. So the question was how the collaborative job can give more favorable environments to achieve that strength, the laboral strength will be together in a cluster. How could you say that you can benefit the companies that cooperate each other and compete at the same time? Which would be the first step to give to the generation that trusts and to achieve the effort together, working together in the long term? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta y creo que La confianza necesita algo de colaboración, porque pienso que desde el comienzo, para generar la confianza, trabajando juntos, y desde el momento que hicimos el análisis, cómo la pandemia ha cambiado para su sector. Eso es algo que es relevante desde las compañías de manera individual, pero también afecta a las compañías de una manera diferente porque es la oportunidad de trabajar juntos. Una vez usted ha hecho ese diagnóstico, lo que podemos hacer es ver las acciones, porque incluso algunas acciones pueden ver simplemente con las ubicaciones, por ejemplo, en algunos colegios y cómo pueden implementar esto en las compañías o simplemente unirlos a todos los inversionistas que tengan acceso a los mercados, pero también es obvio que también hay otro tipo de cosas compitiendo unos a otros. Ustedes pueden estar preocupados qué es lo que está pasando y qué lo beneficia a usted. Entonces, ¿qué lo vamos a beneficiar entre sí? Porque tenemos que reconocer esta realidad, como les conté, y también dirigir esta competitividad. Lo clave aquí son las compañías grandes. No tengan alguna perspectiva para entender que estamos proveyendo estos servicios incluso en el corto plazo para tener algo más beneficioso con respecto a las compañías grandes o las pequeñas, porque lo que estamos buscando aquí es que también pueda ser beneficioso para las medianas, porque tenemos ambientes productivos más interactivos, con más análisis, para que puedan generar este tipo de cosas. Entonces, esto es algo que ustedes necesitan desde la perspectiva en las cuales ustedes confían y pueden reconocer que pueden trabajar juntos, compartiendo cosas interesantes entre sí, no simplemente competir en este mundo, sino también recibir esa efectividad y que sea favorable para todos.
Muchísimas gracias, doctor Christian Kettels. Y también nos ha llegado una inquietud a la cual le voy a pedir a nuestro intérprete que la podamos leer y, por supuesto, para que el doctor Kettels pueda brindarnos una acertada respuesta. Okay, Dr. Kutin, can you hear me, sir? What role do the economic development agencies play in cluster dynamization? And what a good cluster should include in the Colombian case? What are the best practices to be implemented? Bueno, pienso que esto es algo muy crítico. Estamos en un momento crítico porque vamos a tener que pensar cómo nosotros tenemos que hacer estas iniciativas y de alguna manera para esta personalización va a tener que tener las agencias y con los recursos públicos para traerlos a todos juntos y unirse en las actividades. Lo que necesitamos evitar es sobrepolar las competiciones que se tengan. Es algo que tenemos que empezar a pensar para las organizaciones de clusters que tengan que apoyar todos los miembros de las compañías en los cuales tenemos las agencias de exportación también y también tienen que dinamizar estos tipos de estrategias desde todo los recursos que vienen allí basados en lo anterior. Y cómo poder construir la arquitectura, cómo asegurarnos que ustedes están juntos como equipos cuando hay diferentes tipos de organizaciones y que están trabajando juntos. Pienso que es algo muy centralizado porque teniendo este tipo de organizaciones, como las cámaras de comercio, por ejemplo, así como en Colombia, es una muy buena forma de organizarse porque tenemos que conectarnos de una manera natural, ya sea utilizando las herramientas y los instrumentos que necesitamos para generar este ambiente. Entonces, esas prácticas en lo que alguien más está haciendo, pero la realidad es que necesitamos encontrar una solución, el cual les va a dar un contexto. Pero lo que yo intento hacer es hablar un poco sobre los principios que ustedes tienen que considerar, porque las aplicaciones y la manera en que lo hacen dentro de las organizaciones y las acciones es algo muy específico, es algo que usted le gustaría experimentar en Colombia. Pero lo bueno aquí es con respecto al clúster de Colombia provee la comunidad en donde usted puede aprender uno del otro. Usted necesita hacer un seguimiento con quien está trabajando y con quien ha estado allí. Entonces no simplemente está aprendiendo una sola vez para implementar estas prácticas. Lo que usted continuamente y sistemáticamente está haciendo le va a ayudar a mejorar, a llegar a otro nivel de una manera más sofisticada con respecto a las experiencias y a las organizaciones en los clusters. Gracias, doctor Christian Kettels. Y vamos con otra de las preguntas que nos han planteado los participantes. Se ha abordado con frecuencia el rol resiliente de usted en un mundo post-COVID. Bueno, sí, definitivamente están de acuerdo en mi versión también, porque toda la internacionalización ha cambiado, porque no simplemente vamos a devolvernos a verificar, a comparar economías, porque tenemos diferentes fuerzas, diferentes momentos y diferentes momentos con respecto a la flexibilidad y la oportunidad que tenemos de ingresar allí con este mercado global, lo que es realmente la tecnología. ¿Qué significa la tecnología? La tecnología significa menor costo laboral, lo cual va a ser muy relevante para los beneficios que queremos buscar, porque estamos sustituyendo, estamos generando algo más efectivo con respecto a la tecnología, pero al mismo tiempo la tecnología también significa que lo tradicional, las transacciones tradicionales y que el comercio internacional se ha convertido en algo más pequeño, incluso con algunas pequeñas más pequeñas van a tener la habilidad de buscar otros mercados, lógicamente que antes eran muy costosos. Entonces tenemos esta mezcla, esta fusión, en donde vamos a reducir potencialmente hoy todas las otras fuerzas en donde podamos generar y potencializar el comercio. También tenemos sus políticas
en- dentro de las políticas que se tienen entre Estados Unidos y China, los cuales se han venido incrementando, y así como Europa también sube su internacionalización, también estamos generando otros tipos de comercios a nivel internacional y globalizarlos, pero sí también vemos mucha globalización. Hay, ustedes saben, el comercio libre también en Latinoamérica se han venido incrementando, lo cual hemos estado discutiendo, y necesitamos entender qué relación comercial está operando y bajo qué política para ser beneficiados, porque finalmente los mercados están cambiando. No es simplemente servir y ya dar el producto, los servicios que se necesitan, sino también hay muchos mercados fusionándose dentro de los mercados, así como Asia y ojalá en el futuro en Latinoamérica. Entonces, lo que esto significa es que necesitamos tener un promedio, necesitamos entender específicamente cada situación que está pasando con su mercado y tener la capacidad como clúster de servir esos mercados futuros de diferentes maneras y de maneras efectivas. Y lógicamente están cambiando. El mundo sigue cambiando para verificar esos mercados y entenderlos y cómo están cambiando con respecto a sus clusters y al entendimiento que tengan con respecto a sus clusters para trabajar juntos como socios en otras organizaciones para un comercio internacional y para que todas las transacciones se lleven a cabo de una manera efectiva, para que esto suceda también. Entonces, la internacionalización es algo muy interesante, específicamente en Colombia, donde tenemos algunos requerimientos de estrategia en cómo vamos a construir esas capacidades. De otra manera, ustedes van a fallar porque van a ser algo más complejo si no se ponen de acuerdo. Muchísimas gracias, doctor Kettles. Y vamos entonces a otro interrogante que nos está llegando a través de la plataforma. Últimamente se ha abordado con frecuencia el rol resiliente de las iniciativas clúster en el mundo post-COVID. ¿Cuál considera usted es el mayor aprendizaje o mensaje para nuestros empresarios sobre esa resiliencia al interior de un clúster? ¿Y cómo deberíamos prepararnos para hacer frente a la economía post-COVID, teniendo en cuenta las condiciones que se están en virtud de los cambios que se han ido generando? Además de ello, de las prácticas que funcionaron y aquellas estrategias que no resultaron efectivas. Doctor Kettles. Muy bien, sí, pienso que es uno de los retos principales con respecto a la pandemia y después de muchas cosas. Déjenme decirles tres cosas. Quiero comenzar con las que están haciendo las políticas, porque creo que también es algo que estamos infortunadamente, no hemos enfatizado con respecto a la resiliencia en muchos países. Ustedes ya saben, aquí en Europa, en India, algo que está pasando para ser más efectivos con respecto a las discusiones que ha pasado en Colombia, porque entonces como la resiliencia ha sido parte de las prioridades, porque esto es la resiliencia es una de las prioridades, porque vamos a tener la conectividad y vamos a tener todo esto, porque no sea algo muy saludable para su sociedad. Necesitamos hacer el balance, necesitamos verificar la perspectiva y qué es lo que está pasando en el sistema y cómo podemos confrontar, lidiar, enfrentar ese tipo de situaciones. Es el balance entre lo que ha estado pasando y lo que pueda pasar y todo lo que ha estado pasando con los cambios que hemos estado experimentando aquí. Segundo, para las compañías, pienso que deberíamos el nivel de riesgo que las compañías están confrontando se han incrementado de una manera significativa. Puede ser algún riesgo cibernético, los riesgos, todo lo que esto implica como tal. Lo que significa esto es que para ser exitosos en el negocio, no simplemente es optimizar una operación de un tipo de escenario, donde usted dice, bueno, yo puedo reducir el costo en el 2%, pero eso significa que también vamos a tener un proveedor, por ejemplo, en China, simplemente para suplir mi cadena de provisiones. Entonces, todo en estos escenarios
los cuales van a ser disponibles y los cuales van a estar allí donde hay muchos otros escenarios donde queremos asegurarnos que son los más eficientes. Por ejemplo, los multifuentes, que no haya redundancia en los negocios, en los modelos de negocios, porque allí es donde exactamente están los negocios y donde están ubicados. Y también tener un tiempo para tener una inversión, algo más, un crecimiento más sostenible en el futuro. Y finalmente, en el tercer punto, como ya les comenté desde el comienzo de esta charla, lo que hemos visto es los ajustes flexibles que pueden mantener esa resiliencia. Es mucho más fácil tenerlo allí bajo control, porque no somos una isla que estamos aparte de todo el mundo. Simplemente podemos ver cómo los clusters pueden nombrar este tipo de estrategias y cómo pueden ayudar y a explorar más ideas y cómo podemos simplemente ajustarnos a un ambiente que puede ser muy difícil si solamente se enfocan en uno. Entonces, esta flexibilidad pienso que puede ser un valor añadido adicional para salir de la crisis y para seguir adelante. Entonces, incluso tenemos este tipo de iniciativas que son esenciales para seguir adelante con estos tipos de diálogos y simplemente recordar el modelo inicial, cómo poder organizar las actividades de manejo de resiliencia dentro de los clusters. Y eso es todo. Doctor Cristian, y para lograr el compromiso por parte de las empresas que integran un clúster se requiere más que el deseo de lograr un trabajo conjunto. Amparado en esto, entonces nos llega la siguiente inquietud. ¿Cuáles considera son las principales motivaciones y buenas prácticas de clústeres exitosos en el mundo? ¿Nos podría dar un ejemplo de ello, doctor Cristian? Sí, claro, dependiendo también del canal que usted esté enfrentando, porque como les estaba comentando, muchos ejemplos de Cambridge, para mí, fue algo muy inspiracional, porque comenzaron con un análisis inicial muy básico en donde estaban y se enfocaron en sus fortalezas y también estaban mirando cuáles eran sus faltantes, sus debilidades, en donde tenemos que desarrollar este tipo de organizaciones de una manera sistemáticamente. Entonces, simplemente lo tratan de una vez, en donde tienen un plan de acción a 10 años, en donde tienen un modelo, en donde pueden ver ya sea del sector privado o el sector público, con respecto a los socios y con quién están trabajando. Los líderes del sector privado no simplemente pensaron a corto plazo para verificar cada compañía con respecto a la institución. Entonces, simplemente hicieron una inversión en el ecosistema y después crearon la oportunidad de optimizar. Pero si ustedes creen, todos esos principios son las mejores prácticas y espero que los inspiren a ustedes con respecto al tema. Muchísimas gracias, doctor Cristian Kettels. Ha sido para nosotros un gusto poder contar con su presencia. Le deseamos, por supuesto, que tenga un excelente día y esperamos verlo prontamente en Colombia. O volver allá el próximo año y perdónenme por todo lo que ha pasado aquí a nivel tecnológico, pero todos los mejores deseos para ustedes en la conferencia. Les reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes quienes han estado muy pendientes de nuestra plataforma y recuerden que pueden consultar la programación completa de nuestro evento en www.congresocluster.com. Muchas gracias y feliz resto de tarde.